Hola, ¿qué tal chicos? Como siempre me da mucho gusto tenerlos en clase. El día de hoy les doy de nueva cuenta la bienvenida y me da mucho gusto poder compartir con ustedes el material que traemos para ustedes el día de hoy. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de platicar un poquito acerca de los números racionales. Como ya hemos visto en otros videos, hemos definido a este tipo de números como la división que se genera entre dos números enteros. Es decir, un número entero, pues sabemos que es ese número que puede ser tanto positivo o negativo, pero que al final de cuentas tiene un lugar específico dentro de la recta numérica. Un número entero puede ser el 4, el 3, el -2, el -5, etc. Debemos entender que el resultado que se obtiene de la división de dos números enteros puede ser que nos dé como resultado otro número entero o un número que venga acompañado de ciertos números separados por un punto decimal. A este tipo de números se les conoce precisamente como cantidades decimales. La característica de los números racionales depende mucho de cuáles son los números que se van a dividir. De esta manera podemos entender que un número racional también se le conoce como fracciones o en algunas ocasiones también se les conoce como quebrados. En esta clase vamos a explicar cómo se pueden presentar estos quebrados y sobre todo cuáles son las operaciones básicas que se realizan con ellos. Así que los invito a que se queden conmigo y vamos a dar un recorrido a través de este maravilloso mundo que es el de los números racionales. Acompáñenme. Pues bien chicos, ya estamos aquí y vamos a empezar hablando precisamente de la importancia que tienen los números racionales. Como ya lo vimos anteriormente, dijimos que un número racional es el número que se obtiene de la división de dos números enteros. En muchas ocasiones es muy sencillo obtener un resultado cuando dos números enteros se dividen y este resultado me dé entero. Por ejemplo, podemos entender que si yo tengo 6 entre 2, la división de estos números, 6 entre 2, me va a dar a 3. Como tal, no tendríamos ningún problema por obtener un resultado entero. Al número de arriba le estamos dividiendo entre el número de abajo. 6 entre 2 me da a 3. Aquí es importante entender que el número de arriba se divide entre el número de abajo. Al número de arriba le corresponde ser el numerador, mientras que al número de abajo le corresponde ser el denominador. Sin embargo, también se pueden llegar a dar casos en los que la división no sea necesariamente exacta. Por ejemplo, si yo divido 5 entre 2, no voy a obtener un resultado exacto. Por el contrario, 5 entre 2 me va a dar a 2.5. Como podemos darnos cuenta, aquí la división ya no me dio exacta, ya me dio con un punto decimal y obviamente con una cantidad por delante. Este tipo de situaciones son las que llevaron a entender la necesidad de utilizar números racionales, ya que no todas las cantidades daban como resultado en su división un número exacto. Y es ahí donde este tipo de situaciones conlleva a poderlo manejar de una forma más práctica y así es como las fracciones entraron en la vida del ser humano. Y bien chicos, vamos a ver cuál es la diferencia que existe entre un tipo de fracciones y otros. Por ejemplo, en este caso podemos observar que en estas fracciones el numerador es más pequeño que el denominador. 2/3, 3/4, 5/7. A este tipo de fracciones se les conoce como fracciones propias. Sin embargo, también tenemos el caso contrario. En este caso podemos observar que el numerador es mayor que el denominador. A este tipo de fracciones se les conoce como fracciones impropias. De esta manera podemos entender que existen estas dos condiciones que se dan en las fracciones. Ahora, no son solamente las únicas que se pueden presentar. También podemos entender que existe un grupo muy particular de fracciones que se les conoce como números mixtos. Un número mixto es aquel que viene acompañado de un entero, pero junto con una fracción. Casos, por ejemplo, como el de 4 enteros, 1/3,
A este tipo de números se les llama números mixtos. Lo interesante en el manejo de este tipo de números es que se pueden convertir a fracción impropia según el caso. Para comodidad y facilidad de todos los que manejamos fracciones de alguna manera, es mucho más sencillo poder convertir un número mixto a una fracción. Así que en el momento cuando tengamos que hacer una suma, resta, multiplicación o división, al convertirlo en una fracción, los resultados van a ser más directos y de alguna manera mucho más fáciles de trabajar. Pues bien chicos, como habíamos comentado, existe un grupo muy particular de fracciones, las cuales vienen acompañadas con un entero. A este tipo de números los conocemos como números mixtos. Ejemplos tales como 4 enteros, 1/2, 3 enteros, 1/5, 2 enteros, 1/4, inclusive hasta valores mucho más elevados. Por ejemplo, 8 enteros, 3 décimos. Todos estos son ejemplos de números mixtos. La gran ventaja que tenemos al trabajar con este tipo de números es que se pueden convertir, como ya lo explicamos, en números fraccionarios. Y al momento de hacer la conversión, siempre vamos a obtener como resultado una fracción impropia. Es decir, siempre vamos a tener una fracción cuyo numerador sea más grande que el denominador. Y es muy fácil poder trabajar con este tipo de números. La manera de poder convertir un número mixto a una fracción impropia es la siguiente. Tomamos como base el entero. Ese número entero lo voy a multiplicar por el denominador y le voy a sumar el numerador. Y al momento de obtener el resultado, vuelvo a colocar el mismo denominador. El proceso es muy sencillo. Por ejemplo, tengo el ejemplo de 4 enteros, 1/2, como comentamos. El entero se multiplica por el denominador y se le suma el numerador. Haciéndolo de manera desarrollada, tendríamos lo siguiente. 4 por 2 me da a 8, más 1 y colocamos el mismo denominador. Al final, sumamos los números que tenemos en la parte superior. 8 más 1 me va a dar a 9/2. Como nos damos cuenta, lo que obtuvimos como resultado es el numerador más grande que el denominador. Esto me conlleva a la creación de una fracción impropia. Vamos a tomar el siguiente ejemplo, que es el de 3 enteros, 1/5. De la misma manera, procedemos. 3 por 5 me va a dar a 15 y le sumo el numerador. No nos olvidemos que el denominador pasa exactamente igual y sumamos. 15 más 1 me va a dar a 16/5. El siguiente ejemplo es el ejemplo de 2 enteros, 1/4. A este resultado procedemos de la misma manera. 2 por 4 me va a dar a 8, más 1 y el denominador pasa igual. 8 más 1 me va a dar a 9/4. Y por último, el número de 8 enteros, 3 décimos, se resuelve de la misma manera. 8 por 10 me va a dar 80, más 3 me va a dar a 83. Y no me olvido que el 10, que es el denominador, pasa exactamente igual. De esta manera estamos demostrando que se pueden convertir todos los números mixtos a fracciones impropias. Una vez que logremos hacer esta conversión, ya es mucho más sencillo poder aplicar las operaciones básicas, tanto de suma, resta, multiplicación o división, con otras fracciones, ya sea propias o impropias, y obtener un resultado mucho más directo en forma de fracción. Si el caso así lo amerita, se puede volver a convertir ahora el resultado en otro número mixto y obtener con esto un resultado mucho más generalizado. Existen otro tipo de representaciones que son las representaciones que se dan con punto decimal. Estas representaciones se manejan de una manera muy sencilla. Vamos a ver cómo es que se pueden trabajar. Ok chicos, bueno, ya estamos aquí y vamos a proceder a explicar cómo es que teniendo un número decimal lo podemos convertir en fracción. Lo interesante de esto es saber entender que hay dos partes fundamentales que forman un número decimal, es decir,
El punto central es el punto decimal, precisamente. Entendamos que el hecho de tener números tanto a la derecha como a la izquierda del punto decimal, esto nos debe significar algo. Y es importante porque en base a ese significado vamos a poder obtener el resultado que estamos buscando. Para empezar, nos podemos dar cuenta que los 3 ejemplos que tengo aquí tienen números tanto a la derecha como a la izquierda. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un número más. Ahora, nos damos cuenta que en este primer ejemplo, el número que tengo a la izquierda del punto decimal es 0. En este ejemplo, el número que tengo a la izquierda del punto decimal es 2 y en este caso es 14. ¿Qué significa cada uno de estos? Bueno, lo que significa precisamente es que esos números que están a la izquierda del punto decimal son la parte entera de la fracción. Es decir, todos los enteros se representan en esa dirección. Por otro lado, los números que tengo a la derecha del punto decimal, pues en este caso son la parte que se convierte en fracción. Vamos a ver cómo es que esto sucede. En este caso, me puedo dar cuenta que tengo 0 enteros. No hay un valor antes del punto decimal, por lo tanto, es un 0. Pero tengo punto 2. ¿Cómo voy a convertirlo? Bien sencillo. Una regla que puede significar algo muy interesante es colocar ese punto 2 y ese punto 2 lo voy a representar de la siguiente manera. Coloco un signo radical y ese punto 2 lo voy a colocar exactamente seguido del igual. La regla dice que ese punto se convierte en un 1 y voy a contar el número de cifras significativas que existen después del punto decimal. En este caso, solamente tengo un 2. Tengo solamente una cifra significativa. Por lo tanto, ese número 2 lo voy a convertir en un equivalente a 0. Y lo que hago a continuación es que voy a empezar a simplificar. ¿Puedo sacarle mitad a 2? Sí, y me quedaría 1. Le saco al mismo tiempo mitad al 10 y me queda 5. Como la parte entera es 0, entonces significa que el 0.2 es equivalente a un quinto. Y de esta manera convertimos esa parte decimal a fracción. En el siguiente ejemplo, yo tengo 2.50. Desde el primer momento me doy cuenta que el entero es 2. Por lo tanto, ese entero yo lo puedo poner ya directamente en la parte de los enteros. Pero tengo el punto 50. Este punto 50, de la misma manera, lo coloco por delante. El punto se convierte en un 1 y como tengo 2 cifras significativas, estas 2 cifras las voy a transformar a ceros, obviamente en el denominador, y empiezo a simplificar. ¿Puedo sacarle mitad? Sí, mitad de 50 me daría 25, mitad de 100 me daría 50. ¿Puedo seguir simplificando? Claro, puedo sacar quinta. Quinta de 25 me daría a 5 y quinta de 50 me daría a 10. ¿Puedo seguir simplificando? Claro, todavía podemos sacar una simplificación más. ¿Puedo volver a sacar quinta? Claro, sacamos quinta. Quinta de 5 me daría a 1 y quinta de 10 me daría a 2. Entonces significa que 2.50 es igual a 2 enteros, un medio. Por último, el ejercicio de 14.750, de la misma manera lo vamos a convertir. 14.750. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, el 14 es la parte entera, por lo tanto, el 14 pasa directo. Lo que vamos a convertir es el punto 750. Ahora me doy cuenta que después del punto decimal tengo 3 cifras significativas. Bueno, en este caso, el 7, el 5 y el 0. Y el punto se sigue convirtiendo en un 1 y ahora tendría 1, 2, 3 ceros, 1 por cada cifra que tenga un significado. En este caso,
un 0 para el 7, un 0 para el 5, un 0 para el 0, ¿ok? ¿Y qué me va a quedar como resultado? Bueno, empezamos a simplificar. De hecho, de esta manera, este 0 con este 0 lo podríamos eliminar. Y me queda entonces como 75 sobre 100. ¿Y qué va a pasar aquí? Lo mismo, vamos a empezar a simplificar. 75, ¿le puedo sacar quinta? Claro, a 75 le saco quinta. ¿Y cuánto sería la quinta de 75? Le sacamos quinta y la quinta de 75 me queda 15. ¿Cuánto sería la quinta de 100? La quinta de 100 sería 20. ¿Podemos seguir simplificando? Claro que podemos. Podemos sacar quinta otra vez. La quinta de 15 sería en este caso 3. Y la quinta de 20 sería 4. Como ya no puedo seguir simplificando, entonces significa que estos valores que quedaron intactos ahora van a formar parte de la fracción. Entonces significa que 14.750 es equivalente a 14 enteros 3/4. Y de esta manera hemos demostrado la importancia que tienen las fracciones. No es posible que en la vida diaria todo lo podamos representar con números enteros. Si vamos a comprar algún artículo, es probable que pidamos un cuarto, un quinto, un medio. Muchas de las veces, en las medidas de ciertas herramientas, también se utiliza mucho este tipo de notación. No todos los días recorremos distancias enteras, recorremos una distancia más una cierta cantidad adicional. Por lo tanto, esto no tiene que generarnos algún problema. Por el contrario, el aprender a manejar fracciones en cualquiera que sean sus presentaciones, ya sea como fracción propia, fracción impropia, como número mixto o como número decimal, siempre nos va a llevar a tener una facilidad mucho mayor y al tenerlos de nuestro lado, podemos resolver cualquier tipo de operación que tenga que ver con fracciones. Pues bien, chicos, de esta manera llegamos al final, esperando que la explicación haya sido de su total comprensión. Hay que estudiar mucho, me da mucho gusto verlos de nuevo. Les pido que me apoyen mucho con un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Gracias y hasta la próxima.